¿Me entiende? Fíjense, esta es la construcción. En esta construcción también estamos hablando de salud. Lo que va a pasar con los hospitales donde ustedes van a trabajar cuando se gradúen tiene que ver con lo que está pasando en este momento en todos estos espacios donde el debate se da en términos no tradicionales. Es decir, voy a corregir lo que acabo de decir. Es mi esperanza que los hospitales donde ustedes van a trabajar cuando se gradúen van a estar condicionados por lo que está ocurriendo en este momento en las asambleas, en los piquetes, en las marchas, en la Plaza de Mayo. Más confusiones. Sigamos con las confusiones. Es bueno esto de las confusiones, ¿no? Porque a uno lo deja, vieron como desarmado, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Yo digo que es bueno porque entonces lo que ocurre, y esto muchas veces se lo digo a mis alumnos, ya, mis alumnos de más largo plazo, ustedes son alumnos de corto plazo, yo tengo alumnos de más largo plazo, entonces les digo, bueno, mi intención en este momento es conseguir desestructurar la forma en que ustedes tienen estructurado el pensamiento para que no tengan más remedio que pensar de vuelta. Yo quiero que piensen de vuelta. Entonces, estas confusiones llevan a esa necesidad. Habla de dos tipos de confusión. La del sindicalismo, que está ubicado, no se sabe si entre la estructura y la superestructura, o entre la necesidad, que estaría en la estructura y la libertad en la superestructura. Y después habla de la estadolatría. Estadolatría, que es la confusión entre sociedad civil y sociedad política, o entre consenso y fuerza, o entre ideología e instituciones. Estas son las confusiones que Gramsci plantea. Y después plantea las luchas económico-políticas. El economicismo ligado al partido político. Digamos, cuando el partido político dice todo lo que hay que resolver es la cuestión económica, pero de eso ya sabemos mucho, que ya sabemos que no es cierto, si no lo tendríamos todavía a Cavallo como ministro de Economía. Por suerte ha dicho de que él no aceptaría ser ministro de Economía de este país de nuevo porque el país se ha degradado tanto que ya no le interesa. Dijo eso, lo dijo en Estados Unidos. Afortunadamente. En nuestros políticos eso significa voy a ser ministro de Economía. Pero a él ya no le interesa porque el país se ha degradado tanto, que cosa en la cual no tuvo nada que ver, por supuesto. Y acá aparece esta frase que leo: en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Esta es una afirmación que Marx hace en su libro más epistemológico, donde discute más las cuestiones de fondo de la ciencia, de la dialéctica, del materialismo histórico, y donde hace esta afirmación tajante. Esta afirmación tajante que ha creado también algunos problemas de interpretación. El libro donde hace esta afirmación se llama Introducción a la crítica de la economía política.
El término hegemonía. Lo que dice Lenin es que la hegemonía es el momento de la fuerza que es primero y decisivo. Y lo que dice Gramsci de hegemonía es que la conquista de la hegemonía precede a la del poder. Dos afirmaciones de gente que estaba en lo básico de acuerdo y que también son contradictorias. ¿Por qué? Y acá viene el mismo problema metodológico que antes vimos entre Marx y Coulantzas. Es decir, ¿por qué se hace una afirmación de un tipo y poco tiempo después Lenin hace esa afirmación cuando está peleando para tomar el poder en la Rusia zarista? Esa afirmación es de 1910, 15, por ahí. Pero en ese momento Lenin está conduciendo a los grupos que en ese país están luchando para liberarse de la dictadura de los zares. Y Gramsci hace esa otra afirmación desde la cárcel del fascismo, 10 años después o 15 años después, hace esa otra afirmación que es muy fundamental pensarla para darse cuenta de que en estas luchas por conquistar una mejor salud, para decirlo en forma muy directa con respecto a lo que a nosotros nos interesa más, o debiera interesarnos más, antes de ocupar el cargo de ministro, tenemos que haber conquistado esta superioridad en términos de la cultura, en términos de la conducción moral. Es decir, tenemos que ser mejores desde el punto de vista moral, tenemos que ser mejores desde el punto de vista ético. Tenemos además que estar bien capacitados para hacer las cosas que tenemos que hacer. Es bueno que aprendan bien anatomía. Pero también tenemos que saber estas cosas si realmente queremos hacer un aporte significativo a lo que es la necesaria construcción de este país. A menos, claro, que la intención sea irse a trabajar a Massachusetts. Entonces, esta necesidad de contextualización histórica es lo que estoy marcando fuertemente. No se puede conceptualizar de la misma manera a la hegemonía si se tiene frente a sí el combate de los comunistas en 1917, que si se reflexiona desde la cárcel acerca de las relaciones entre el proletariado industrial del norte de Italia y el campesinado precapitalista del sur. Esta última frase es una alusión a uno de los textos fundamentales de Gramsci, que es aquel en el que examina esta cuestión. Había en el norte de Italia, y sigue habiendo, obreros industriales que parecen alemanes, yo creo que hasta hablan alemán, los obreros del norte de Italia, y el campesinado del sur, que es un campesinado de los más atrasados, o era, en esta época por lo menos, de los más atrasados del mundo. Eran absolutamente feudales, primitivos, estaban totalmente dominados por una iglesia ultraconservadora y fascista, y dictatorial, etc. Y Gramsci escribe un texto luminoso que se llama La cuestión meridional. La cuestión meridional. En ese texto es donde, a ese texto hace referencia esta última frase. Pero lo que quiero destacar acá es la fuerte necesidad que todos tenemos de una contextualización histórica de las categorías del análisis. Contextualización histórica de las categorías del análisis. La pregunta es, ¿qué quiere decir salud hoy y aquí, hoy en Argentina?
no quiere decir lo mismo hoy aquí que en otro momento, en otro lugar. Y es muy claro, la salud para los griegos de la Grecia ateniense, de la democracia ateniense, quería decir algo así como dice la definición de la OMS hoy, un perfecto estado de bienestar físico, mental y social, pero además el estado atlético y la belleza física. Dos de los grandes monumentos históricos que quedaron de todo ese periodo son los baños y los gimnasios. Las grandes construcciones que uno todavía puede ver en ruinas de baños y gimnasios dependen de esa concepción de lo que significaba salud para los griegos, o los grecios, como se decía en una época. Y después viene la Edad Media. Y entonces en la Edad Media la cosa cambia. Y ya no es la misma historia. Y entonces en la Edad Media estar sano quería decir estar en gracia de Dios. Y al que se portara mal le caía aquella epidemia que mataba a la cuarta parte de la población europea, como ocurrió varias veces. Es muy recomendable para los estudiosos de este tema ir a ver en Roma el Castel Sant'Angelo, que está ahí al ladito del Vaticano, ¿cierto? Donde hay, arriba del castillo, hay un ángel que envaina una espada. Eso es el signo de que estaba terminando una epidemia en el siglo VI que mató exactamente a la cuarta parte de la población de Europa, unos 25 millones de personas. Imagínense los pecados que deben cometer esos tipos. Claro, y después sigue la cosa, y ya cuando viene el capitalismo, digamos, estar sano para el obrero quiere decir que puede seguir trabajando. Piensen, ustedes van a ser médicos, van a ser médicos. Estar sano quiere decir que puede seguir trabajando. ¿Se entendió? ¿Está claro eso? ¿Qué quiere decir salud hoy en Argentina? Tema de reflexión para estudiantes. Las intermediaciones de Gramsci. Ya vimos cómo Gramsci plantea un esquema tripolar. Y las intermediaciones van a tener extrema importancia. Para Hegel y Marx es así, la cosa es bipolar. Y en esta cuestión bipolar no existen intermediaciones entre los polos de la contradicción. Para Gramsci existe el esquema tripolar que ya vimos. Es decir, la sociedad civil es un espacio de intermediación entre la estructura económica y el Estado que se resuelve por su ampliación, es decir, por la ampliación de la sociedad civil. Sociedad civil. Sociedad civil quiere decir esas instituciones intermedias que no forman parte del gobierno, en las cuales se debaten los problemas que tenemos todos nosotros. Se llaman partidos políticos, se llaman sindicatos, se llaman, si ustedes quieren, club de barrio, se llaman ONGs, qué sé yo, ONGs, es un término aceptado eso de ONGs, organizaciones no gubernamentales, se llaman cooperativas, se llaman asamblea barrial, se llaman piquetes, se llaman de la forma que ustedes quieran. Los lugares donde la gente se junta y discute y debate sus problemas y los plantea y propone soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Intermediación, término muy importante. No es directo, es intermediación. Hay que hacer cosas en el medio para llegar a algo. Paso a paso, todos los días. Y acá, como yo estoy un poco cansado y ustedes también, les cuento un cuentito. Que es el siguiente. Vos lo conocés, así que no me miren. Que es un hijo mío, que entonces tenía 7, 8 años. Hace mucho tiempo. Y entonces vino un día y me dijo, papá, ya sé qué voy a hacer cuando sea grande. Ah, qué bueno, qué bien, me parece bárbaro. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Voy a ser pescador en los mares del sur. Bárbaro, que me parece una idea maravillosa.
dicen, te voy a hacer un consejito, qué sé yo, si te parece. Andate al puerto, fijate, buscá que haya algún barco de pescadores y tratá de hacerte amigo de algún pescador para que te vaya contando, te cuentes cómo es la cosa. Los pescadores, ¿sabes? Tienen que tirar las redes, se levantan al amanecer, a las 4 de la mañana, tiran las redes, las recogen a las 8, las 10, no sé qué. Y además tienen que poner anzuelos, y los anzuelos, y además hay que tejer las redes, porque las redes se rompen, porque los pescados, no sé qué, los muerden, bla, bla. Toda esta historia. Después, cuando hayas terminado con ese asunto, andate a un astillero. Y fíjate cómo es la cuestión de los barcos de madera, porque los barcos de pesca son barcos de madera en general, y bueno, con el agua salada del mar, la madera se pudre, entonces hay que reemplazar las maderas, entonces hay que aprender cómo se hace eso, y después hay que pasarle una cosa que se llama brea. Nunca más habló del asunto. ¿Está claro? ¿Por qué nunca más habló del asunto? Por esto, por la cuestión de las intermediaciones. Uno puede plantearse cualquier objetivo, pero lo que tiene que pensar inmediatamente es qué pasos tengo que dar hoy y mañana y pasado mañana para en algún momento llegar a ese objetivo que me propuse. Esto quiere decir intermediaciones. Esto quiere decir trabajar todos los días. Todos los días. Porque este trabajo de todos los días es el que va siendo la cosa más importante que nosotros podemos hacer con nosotros mismos, que es autoconstruir nuestra identidad. Nuestra identidad es una construcción cotidiana que nosotros hacemos de nosotros mismos. ¿Ah? ¿Quiere descansar un ratito? Hacemos... A ver, déjame mirar si hay alguna cosita más acá y terminamos con esto. La complejización de fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX ocurre esto, la industrialización, el crecimiento de la clase obrera. ¿Se acuerdan lo que les dije con respecto de por qué cambia la definición de Marx a Poulanza? ¿Hasta qué está? El crecimiento de la clase obrera establece un reclamo de espacio en la sociedad civil. Se crea el Estado productor, que es un avance de la superestructura sobre la infraestructura. El Estado comienza a tener empresas. Bueno, algún Estado, el nuestro no, ya las que tenía, chao. Y para desdibujar estos esquemas, los esquemas interpretativos rígidos, Gramsci crea la noción de bloque histórico. El bloque histórico para Gramsci entonces articula en forma mucho más estrecha estos diversos espacios y entonces considera esto, la absorción de la sociedad política en la sociedad civil. Si uno lee estos cuadernos de la cárcel de Gramsci, se va a encontrar que muchas veces define Estado como sociedad política, otras veces habla del Estado como la suma de sociedad política con sociedad civil, otras veces habla de Estado ampliado, que es esto mismo. Es muy confusa la terminología y por eso... ¿Por qué aparece? Ah, bueno, esto es lo último, se llama paredón y después. Decir que el tango sigue. Que son, muy sintéticicamente, varios autores que han trabajado sobre Estado y que plantean diversas cosas. Tendría que sacar ese color, no se ve nada. ¿Cómo hago para sacarlo? No tengo. Bueno, no importa. Miliband habla del instrumentalismo, el Estado como Estado instrumental, en un libro que se llama El Estado instrumental. Poulanzas es, digamos, lo ve desde el punto de vista de lo que se llama el estructuralismo marxista. Klaus Hofe, que es un politólogo alemán, habla del Estado como seleccionador, hace selecciones positivas, negativas o enmascarantes, dice, que se hacen para que no se vea lo que en el fondo se quiere hacer. Zermor, que es un sueco, habla de los mecanismos de la dominación.
en un libro muy interesante que se llama ¿Cómo domina la clase dominante? Una pregunta que hace y que desarrolla en el texto. O'Connor, un norteamericano que habla de la crisis fiscal. Este ha tenido mucho éxito. Todos los políticos de las últimas décadas en Argentina se han basado en la concepción de O'Connor sobre la crisis fiscal. El problema es la crisis fiscal. Si conseguimos resolver la crisis fiscal, estamos salvados. Esto nos hace mella para que nuestro sistema fiscal, nuestro sistema tributario, sea el más regresivo del mundo. Los ricos no pagan impuestos. Los impuestos los pagan ustedes. Nosotros. Yo también. Pero los ricos no. Pero se habla del estado de la crisis fiscal. Hay que resolver la crisis fiscal. Bueno, resuelvan la cosa. O'Donnell tiene un texto fundamental que se llama El Estado Burocrático Autoritario. Es un argentino que trabaja en Estados Unidos. Y el último gran tema que aparece es que la política es lo mismo que el mercado. Sobre esto me llamo mucho. Es decir, bueno, hasta aquí. Acá paramos, si les parece. A menos que quieran hacer preguntas ahora. ¿No? Vamos a la parte que así. Muy bien. No, lo único que quería aclararte que en el intervalo se agregó gente que viene del Hospital de San Miguel, de la Asociación de Profesionales, de muchachos que están haciendo su participación barrial en uno de los barrios de la zona, junto a la gente de Socoviado, con Hermana Alegría. Bueno, digo esto porque por ahí algún testimonio luego podría ayudarnos a acercar este marco con la realidad concreta por ahí. Por esta pregunta que se hizo Mario al principio, ¿no? ¿Qué les hizo? ¿Qué tiene que ver todo esto con este momento de formación, de capacitación para el día de mañana ser yo médico, ser parte del equipo de salud? ¿Hagamos aquí entonces? Bueno. Lo que yo quería ahora hacer una reflexión sobre un tema que es el siguiente, que es esta idea que hemos estado hablando del Estado como este espacio social donde confluyen diversos grupos, bla, bla, presenta un problema que era el que de alguna manera estaban planteando recién estos muchachos que estaban hablando de los centros de salud, de los jóvenes que están participando en estos centros y demás. Y que tiene que ver con algo que es la necesidad de que se conformen grupos para poder intervenir en los debates que se plantean para tomar las decisiones. A ver, más despacito. Yo digo, en un momento dado, en nuestra sociedad, en nuestro país, ocurren fenómenos que van a lograr de que un grupo que no existía se conforme de una manera tal que a partir de entonces ese grupo adquiera importancia para el Estado, o se incorpore al Estado, se incorpore a los debates que se formulan en el Estado. Por ejemplo, hay un ejemplo muy impresionante, digamos, que ha tenido repercusión a nivel mundial, que es la conformación de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes se dan cuenta, en un momento además extremadamente complicado de la vida del país, como era durante lo que se llamó, lo que yo llamo la dictadura asesina, se conforma este grupo, primero de madres y después de abuelas y qué sé yo, y todo lo que viene después, ¿no? Familiares, hijos, grupos que no existían y que adquieren a través de las formas en que se organizan y que establecen contacto con otros grupos y que plantean sus demandas, se transforman en un grupo cuya opinión resulta importante para la sociedad en su conjunto. Si actualmente, cuando las abuelas dicen algo, nadie puede decir, qué sé yo, no
no hay que llevarles el apunte, que fue lo primero que se intentó hacer. La primera vez que aparecieron estas mujeres en la Plaza de Mayo, qué sé yo qué, con sus reclamos, el nombre que se les dio se hizo famoso, viejas locas. Viejas locas que iban a la Plaza de Mayo a decir tonterías, reclamar por sus hijos desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero actualmente nadie las trata de viejas locas. O en todo caso, si se les dice esas viejas locas, se les dice con un sentido de dignidad, de respeto, ¿no es cierto? No es un término peyorativo este de viejas locas aplicado a estos grupos de mujeres. Esto es lo que yo llamo la constitución de un actor social. Es decir, se constituyen a través de un proceso que incluye cosas como una forma de organización, una organización interna que les da un poder muy especial. Es decir, genera una capacidad de ese grupo para lograr una cosa que es muy importante, que es lo que en política se llama introducir un tema de debate en la agenda del Estado. El tema de la agenda del Estado es el núcleo central de la política. O'Donnell, uno de los politólogos que yo mostré el nombre ahí cuando dije, el autor de un libro que se llama El Estado Burocrático Autoritario, en una entrevista que le hicieron hace un tiempo ahí, que publicaron en página 12, decía lo siguiente. Que no es Pacho O'Donnell. Que no es Pacho O'Donnell, no tiene nada que ver. Tiene el mismo apellido, pero no tiene nada que ver con Pacho O'Donnell. Se llama Guillermo. Guillermo decía lo siguiente, decía: si yo consigo meter mis temas en la agenda de debate del Estado y consigo sacar los tuyos, y después te digo, vení y discutamos, ya gané. Ya gané. Con solo haber logrado introducir el tema. Después te puedo decir, bueno, ahora vení y discutí si querés, qué sé yo, qué es lo que muchas veces hace el gobierno. No, están abiertos los caminos y la gente quiere, qué sé yo, debatir, que junte las firmas y mande las cosas. Es decir, este es el tema central, ¿se dan cuenta? ¿Cómo hacemos nosotros, los que no tenemos poder formal, digamos así, para introducir temas de debate en la agenda del Estado? Y esta es el núcleo fuerte, sólido de la política. Lo que estaban planteando los chicos recién. Están arancelando los centros de salud. Nos cobran 8 pesos para una consulta de un chico y si no nos dicen venga dentro de 40 días que tiene turno. Sin pagar. ¿Se imaginan la consulta pediátrica dentro de 40 días? Chao. Perdió totalmente sentido. Entonces, el tema es cómo estos chicos se transforman en alguien que cuando dice algo los tiene que escuchar. Porque un problema que no se introduce en la agenda de debate no existe. Yo les pregunto muchas veces a mis alumnos en el posgrado, ¿ustedes creen que una tasa de mortalidad infantil de 100 por 1000, que es una barbaridad, es un problema? Y todos me contestan a coro, sí, es un grave problema. Y yo les digo, no, no es un problema, sino en la medida en que algún grupo consiga introducir eso como tema de debate del Estado. Y consiga introducir eso en la agenda. Vean, acá hay un tema que hay que discutir, que es tasa de mortalidad infantil de 100 por 1000 en la provincia de Tucumán, en la localidad de no sé dónde, en Añatuya, en Santiago del Estero. Pero estoy seguro que en este país hay algún lugar donde la tasa de mortalidad infantil es una vergüenza. Estoy seguro que eso. Sí, adelante. ¿Por qué no precisas un poquito dónde se localiza esa agenda de debate del Estado? Porque uno podría pensar que se localiza en los medios de difusión masiva. Sí. ¿Es solamente ahí? Porque está claro que los medios son los que agendan los temas de los cuales hablamos. Sin ninguna duda. Pero los medios como parte del Estado. Sin ninguna duda. Claro, no hay, digamos, no hay un librito donde uno vaya a nota. No es una cosa así. Sino que es
digamos, algo que está... Yo creo que sería el trabajo cotidiano con la sociedad en la que uno participa, ¿no? Sí, pero es más que eso, es lograr que el tema, por ejemplo, la mortalidad infantil alta, de que eso se transforme en un motivo de debate público, que se hará en muy distintos lugares. Se hará en organizaciones, por ejemplo, qué sé yo, supónganse, en el colegio médico de tal lado, el tema se está debatiendo porque resulta que hay un grupo que consiguió llamar la atención sobre esta cuestión, que puede utilizar los medios de comunicación de masa, la radio, el diario, la televisión o lo que fuera, que se debate en pequeños grupos o en grandes grupos, que toma estado público, Fíjense, para dar un ejemplo, medicamentos genéricos. En este momento se está debatiendo en muchos lugares, se debate en el Ministerio de Salud, se debate en asambleas barriales, se debate en cátedras universitarias, se debate en un montón de lugares. Y esto tomó estado público. Esto es lo que yo llamo introducir un tema de debate en la agenda del Estado. Es decir, el tema que no se puede eliminar de la discusión pública. Que una vez que aparece, digamos, sí, claro, ¿por qué se introdujo el tema de medicamentos? Bueno, lo introdujo un actor social importante, el ministro de Salud. Dijo, señores, medicamentos genéricos. Y a partir de ahí empezó a haber un debate donde, entre otras cosas, se dice, lo que dice el ministro sobre medicamentos genéricos es una avanzada. Pero otros grupos siguieron debatiendo el tema en otra dirección. Quiero decir, el tema se introdujo. Entonces, abre un espacio de discusión que puede durar algún tiempo. Y que en algún momento eso se concreta en decisiones que el mismo Ministerio de Salud, o a lo mejor el Poder Legislativo, que dicta una ley sobre qué vamos a hacer con los medicamentos genéricos, entonces la ley dice que no sé qué. Mario, también algo parecido pasa con las políticas. Puede haber políticas de gobierno, claro, y eso mismo transformarse en política de Estado. O sea, por supuesto, de la manera en la cual es tomada o apropiada por los distintos sectores sociales, en ese marco de si se perpetúa o no la política más allá del gobierno. claro. Es decir, lo que está diciendo Pancho ahora es que el gobierno puede generar políticas, o puede generar, mejor dicho, puede generar temas de debate, que si tienen el consenso de la sociedad civil, diríamos, entonces vuelven al gobierno que toma decisión una vez alcanzado el consenso. Yo tengo ahí una diapositiva sobre este tema, pero no la voy a mostrar porque perdemos mucho tiempo con eso y no vale la pena. Pero la idea es esta. ¿Cómo se genera una propuesta política? Se genera de una doble manera, o porque algún grupo en la sociedad civil toma el tema que alguien plantea. Dice, sí, este es un tema importante, hay que plantearlo. ¿Cómo se plantea en la sociedad civil? Se plantea por debates en los medios, por debates en sociedades intermedias, qué sé yo, asociaciones médicas, sindicatos, partidos políticos. Muchas veces un partido político toma un tema, por ejemplo, y empieza a debatirlo y a promoverlo. Supónganse un tema que está permanentemente, casi diría, en la agenda. Es el tema de aborto o el tema de sexualidad. Son temas que están permanentemente en agenda, casi que se debaten en muy distintos lugares. El movimiento feminista, por ejemplo, toma el tema aborto y arma aquel despelote. ¿No es cierto? Entonces, y se va generalizando esta discusión en el conjunto de la sociedad civil. Desde ningún hogar bajo la línea de pobreza. Claro, por ejemplo, la cuestión de pobreza. La marcha de los niños por la vida que empieza ahora en Misiones y que va a terminar en la Plaza de Mayo. Temas que van siendo introducidos y frente a los cuales el gobierno que tiene que tomar decisión, tiene que decir algo, aunque sea para decir no nos vamos a ocupar de esto por el momento. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Entonces nosotros nos vamos a seguir ocupando de esto por el momento. Vamos a seguir peleando por esta cuestión. Que es lo que pasa muchas veces, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de cuestiones que se debaten en muy distintos espacios. Pero la cuestión fundamental que yo quiero decir
es que estos debates requieren la constitución, nuestra constitución como sujetos sociales. Nosotros tenemos que constituirnos como sujetos sociales. Y eso quiere decir establecer una organización y, digamos, fortalecer esta organización hasta que cuando digamos algo nos tengan que llevar el apunte. Por ejemplo, ¿hay algún problema con los estudiantes de medicina? ¿Ustedes se enfrentan en la facultad con algún problema? Supongo que sí. Supongo que muchos, no uno, sino muchos. ¿Tienen ustedes la capacidad para introducir ese problema en la agenda de debate de los que tienen que tomar decisión sobre esto? Por las caras que le veo me parece que no. Bueno, ahí tienen una cuestión muy ligada a lo que les está pasando ahora, donde tradicionalmente esto, qué sé yo, que se hacen los centros de estudiantes, y ahí veo los carteles que están por agarrarse a trompadas con no sé quién, ¿no? Con el asunto de los centros de estudiantes. ¿Y por qué? Porque el centro de estudiantes es el que entonces es el que adquiere la capacidad de introducir temas de debate en la agenda de lo que corresponde al Estado en la dimensión de la universidad. ¿Cuál es esta universidad? ¿Ven? Y esto no significa que hay una lucha de clases entre estudiantes y docentes. No, no quiere decir eso. Quiere decir realmente poder plantear cuestiones que tienen que ver con lo que le pasa a uno. ¿Cómo hacemos para eso que nos pasa a todos nosotros se transforma en problema? Lo que me pasa a mí individualmente no es un problema sino para mí. ¿Sabe qué? Pero la convivencia mía con el resto de la gente, yo no la puedo resolver por mí mismo. Tengo que tener otra dimensión. Esto es lo que requiere la constitución de un sujeto social. El nivel de pobreza que tenemos en el país ahora es un problema en la medida en que nos constituyamos como sujetos sociales o nos incorporemos a sujetos sociales existentes que puedan proponer cosas a las cuales haya que darles respuesta. Fíjense, hace algunos meses un grupo de la sociedad argentina hizo una propuesta de eliminar la miseria en Argentina. Y propuso un proyecto de ¿cómo se llamaba? De capacitación y formación. Seguro de desempleo y capacitación, que consistía en a cada desempleado otorgar una cierta suma según la familia, bla bla, tanto por hijo, etcétera, etcétera, y la capacitación para el trabajo. Bueno, ese proyecto, tal como fue formulado, no se aprobó, pero tuvo consecuencias importantes en otros niveles. El gobierno aprobó un subsidio de pobreza, de qué sé yo qué, de jefes de hogar, bla bla bla. No es lo mismo, no es igual, es criticable por otros aspectos, etcétera, etcétera. Pero ahí tienen ustedes un caso de algo que se consiguió introducir como tema de debate en la agenda del Estado para que el gobierno tuviera que tomar algún tipo de decisión que posterga en todo caso el debate. Bueno, yo te quería pedir, para esto de ver, de caminar, que esto no sea ajeno a la formación. Barragán, yo te podría pedir que en 10 palabritas nos digas en qué condiciones están trabajando hoy los equipos de salud en un hospital, por ejemplo, en tu hospital. Digamos, ¿cuánto tiene que ver esto? Si mi formación, mi capacitación, tiene que ver solamente o también con saber anatomía, cirugía, etcétera, etcétera. Es decir, cómo está atravesada inmediatamente el día después o mientras tanto. Entonces yo decía, Barragán, ¿no nos podés contar a nosotros, a los futuros médicos, y en función de lo que estamos hablando? Digamos, cuando yo me recibí, cuando yo aprendí el ABC de la medicina, ¿nos podés ayornar con la complejidad
de cómo yo puedo ejercer mi profesión, de cómo yo puedo asociarme al resto del equipo de salud, cómo yo puedo influir y acompañar en los temas de salud y enfermedad de la población de mi referencia. ¿Se entiende la propuesta? Es decir, cómo acercar el tema a algo, porque sí, digo, mi temor es el temor de Mario también, es que esto no lo sientan tan ajeno, digamos. ¿Cómo están trabajando hoy el equipo de salud, del cual ustedes el día de mañana van a conformar? ¿Qué le pasa a uno? ¿Con su salario, con sus condiciones, con la decisión cotidiana, con qué reciben, con qué pueden hacer, con qué no pueden hacer? Cortito, ya hay uno de ustedes que es el que nos escuchó un poco en la cursada que hicieron por el hospital. Cifras, datos más concretos. Yo soy médico clínico de guardia del Hospital La Arcadia. Este martes hice guardia. Teníamos unos 10 asmáticos en el servicio de guardia. No sé si saben, ya el asma hay dos medicamentos básicos, hidrocortisona y betabloqueantes, salbutamol. No tenemos hidrocortisona en el hospital desde hace unos 8 meses aproximadamente. Y este martes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no teníamos ni hidrocortisona ni salbutamol. Es decir, un asmático llegaba al hospital y no podíamos hacer absolutamente nada. Y también se acabó la dexametasona, el decadrón, que lo estamos usando en lugar de la hidrocortisona. Se acabó. Durante esas 4 horas no teníamos nada que hacer con los asmáticos. Y teníamos 10 en lo que llamamos el asmódromo. El que podía ir a comprar enfrente a la farmacia, lo fue a comprar y lo compartió con los demás hasta que se acabó. Después solo uno pudo comprar. El resto no podía comprar el salbutamol, que en la farmacia de enfrente costaba 3,40. Esa es una realidad concreta de nuestra guardia hoy. Hicimos una estadística. En los 2 últimos años en el Hospital de San Miguel se perdieron en el servicio de ginecología y obstetricia 254 horas médicas y aumentó la demanda. En el servicio de neonatología se perdieron 266 horas médicas en los 2 últimos años. Y en el año 2000 atendieron 500 niños neonatólogos en la terapia intensiva del servicio de neonatología. En el 2001, 870. Y en el 2002 llevaban al mes de junio, en los 6 primeros meses del año, 570, con 260 horas médico menos, que violan todas las normas de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana, del Ministerio de Salud Nacional, del Ministerio de Salud Provincial, todas las normas de atención que debe haber en un servicio de neonatología, cantidad de médicos por paciente, cantidad de enfermeras por paciente, todas están violadas, todas esas normas diseñadas por los organismos de salud internacionales, nacionales y provinciales. Y así con el resto de los servicios. Mi salario, yo tengo 36 horas en el hospital, 12 años de antigüedad, tengo una bonificación especial por médico de guardia y hoy mi salario del hospital está por debajo de la línea de pobreza. Yo gano 692 pesos al mes en esa situación. Y la línea de pobreza en el último mes quedó establecida por 710, 715 pesos. De ahí para abajo se considera que se está en línea de pobreza. Tengo otro trabajo con el Seguro Público de Salud de la provincia de Buenos Aires, un plan nuevo cobré el mes de febrero, ahí gano 600 pesos más. Cobré el mes de febrero, hoy voy a ir a cobrar el mes de marzo, me van a pagar el mes de marzo, hoy. Ese es mi salario con esa antigüedad. He sido subjefe del servicio de emergencia, jefe de guardia del hospital, tengo una trayectoria en el hospital y esa es mi situación salarial hoy. Bueno, podemos seguir diciendo cosas del paciente, cómo lo recibimos hoy, cómo llegan nuestros pacientes. La sala de guardia hoy en el hospital tiene 15 camas.
4 de esas camas son de terapia intensiva. Somos 3 médicos clínicos, el 80% de los pacientes que están en la guardia son de clínica médica. Los 3 médicos clínicos tenemos que atender los 4 pacientes de terapia intensiva, que normalmente son 6, las 11 camas de internación, todas de pacientes agudos, inestables, es decir, de alta complejidad, y todos que llegan muchísimo más graves que hace 2 años porque abandonaron la medicación, porque esperaron hasta el último minuto, porque no tenían plata para ir al hospital, no tienen dinero para comprar las medicaciones, aún los genéricos nuevos que hay no tienen dinero, no pueden llegar, están desnutridos. Empezamos a tener muertes en el servicio de guardia por tuberculosis, con tratamiento, pacientes absolutamente desnutridos por falta de comida. Y somos 3 clínicos para atender esos 15 pacientes, que a veces son 18 y 20 porque ponemos camas supernumerarias, y atendemos un promedio de 200 consultas en el día, además de salir a hacer auxilios. Es decir, nos llaman de los domicilios y tenemos que ir a ver qué pasa en el domicilio, de llevar pacientes a hacer tomografías o estudios de alta complejidad, de trasladar pacientes a otros hospitales porque no hay complejidad en el hospital. Esas son nuestras condiciones de trabajo hoy en un hospital del Gran Buenos Aires. Bueno, pero eso pasa en San Miguel, los otros hospitales están todos bien. Yo soy también parte de una organización sindical, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, más conocida como SICOP. Y por los informes que oímos y de los que participamos, no estamos tan mal como otros hospitales, como la mayoría de los otros hospitales. En sueldo sí, en sueldo estamos muy mal, peor que todos los demás hospitales provinciales, igual que los municipales más o menos, un poquito peor que la mayoría, pero ahí vamos. Bueno, esto es lo que forma parte de los problemas que hay que transformar para poder inscribirlos en la agenda. Para poder hacer eso, tenemos que juntarnos. Lo básico es que nos juntemos, separados ni modo. SICOP puede decir muchas cosas con respecto a eso, y las dice, y arma escenarios, y realiza reuniones. Una de esas reuniones se inicia mañana, viernes, sábado y domingo se va a hacer las reuniones de la SICOP, propuesta por la SICOP, en la Facultad de Medicina. No sé si tiene alguna otra sede también. No, es ahí central. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y esto quiere decir que, digamos... En el marco de un foro social mundial, en defensa de otro mundo es posible y en defensa de otra salud es posible. Entonces, en ese marco, la SICOP y otras organizaciones, universidades, etcétera, se juntan a discutir las problemáticas de la salud. Esto es una forma de construir un actor social, como dice Mario, que pueda debatir y poner en la agenda pública qué está pasando en salud. ¿Qué está pasando en salud? ¿Cuáles son los problemas con los cuales ustedes se van a enfrentar en poco tiempo más? Van a tener esos problemas. Sería bueno entonces que fueran adquiriendo la Mario, fortaleza necesaria para enfrentarlos. Una sola cosita, casi como anécdota. Hace un año, por esta misma época, en noviembre, se hizo en Mar del Plata un encuentro de la SICOP. Un año, ¿no? Ahí estuvo el doctor Mario Testa, y en una intervención que hizo nos planteó esto que acaba de plantear. El gran desafío de ustedes es poner la salud en la agenda del Estado. Y fue uno de los objetivos que se dio la SICOP a partir de ese encuentro. Y nos encontramos con que no solo nosotros teníamos interés en ponerla en la agenda del Estado, sino que empezaron a surgir toda una serie de organizaciones sociales que también querían poner el problema de la salud en la agenda del Estado. Y este foro que se hace hoy, no participan solo entidades médicas o de profesionales de la salud o de sectores que tienen que ver con la salud. Participan asambleas barriales, organizaciones piqueteras, organizaciones de pacientes, facultades, estudiantes, centros de estudiantes. Es decir, una gama enorme de organizaciones que quieren
mantener el tema de la salud en la agenda del Estado, porque creemos que hemos ido ganando terreno en esa pelea por poner la salud en un primer plano en la discusión política nacional. Y esa es la forma en que se construyen estos procesos. Esta es la, digamos, la encarnadura viva de lo que yo traté de reflejar con estos dibujitos y con estas láminas y con estas cosas. Esta es, ahí es donde se juega el partido en serio. Así que, no sé cómo quieren seguir esto. No, la idea sería dar lugar a otras intervenciones, Sí. preguntas. Preguntas o intervenciones. Adelante. Sacar esto para que no perturbe. ¿Qué pasa cuando, Mario, qué pasa cuando un actor importante, como por ejemplo un ministro, elige poner en el tapete de la agenda un tema que no modifica sustancialmente las cosas? Es decir, es la otra mirada de la cosa, ¿no? O sea, acá el actor, en vez de poner como tapete el tema que realmente modificaría de base, o digamos, si pone, una cosa es poner a la salud como tema en la agenda del gobierno nacional. Y otra cosa es sacar, por ejemplo, el tema medicamentos genéricos. Yo quiero específicamente su opinión acerca de por qué el ministro saca un tema como medicamento genérico y si eso modifica la salud de la gente. Es una trampa, es obviamente una trampa. Pero la cuestión es esta, que uno puede entrar en alguna de esas trampas y muchos hemos entrado en alguna de esas trampas y nos dejamos llevar. Pero la cuestión es tener un pensamiento crítico con respecto a esto. Y una cuestión mucho más importante todavía, si hay actores sociales constituidos, digamos la SICOP, la SICOP no va a tomar solamente las propuestas de debate que les haga el ministro de Salud. O digamos, pensemos en una asamblea barrial, ¿no es cierto? Y entonces propongámosle a la asamblea barrial que discutamos el tema de salud. ¿Y qué le va a decir la asamblea barrial? Sí, me parece muy bien, discutamos el tema de salud. Entonces queremos que nos asfalte en la calle, que se hagan las cloacas correspondientes. No, pero no hablemos de eso, hablemos de otra. Es decir, ningún grupo que adquiere identidad discute lo que otro le sugiere, discute lo que se le da la gana, o lo que siente como necesidad de discutir. Y en consecuencia, esta es la importancia de esto que yo llamo la constitución del sujeto social. El sujeto social es un sujeto que tiene identidad. Y yo digo, el tema de la identidad es un tema así absolutamente básico y fundamental. Es decir, la sugerencia de que hay que construir sujetos sociales contiene al mismo tiempo esta idea de que un sujeto social es un sujeto que tiene una identidad propia. Y tener una identidad propia, es decir, es adquirir una autonomía que va mucho más allá de las sugerencias que vengan de algún grupo que tenga capacidad de decidir cosas como las propuestas que hace el ministro de Salud o cualquier otra autoridad. En la medida en que se constituya, o pongámoslo de otra manera. Ustedes han estado muy callados durante toda esta charla que yo estoy dando desde hace no sé cuántas horas, más de las que querría. Pero si al comienzo de mi charla ustedes me hubieran parado y me dicho, no, esperen un cachito, no, nosotros no queremos discutir eso. Acá hay otro tema que es mucho más importante, que es tal otra cosa. ¿Qué hubiera tenido que hacer yo? O me voy, o digo, bueno, está bien, veamos cómo podemos hacer para hacer esto. ¿Me explico? Ustedes no hicieron eso. ¿Por qué? Porque no están constituidos como el sujeto que puede introducir los temas de debate. Mi sugerencia es, hagan eso, constitúyanse como un sujeto que pueda introducir temas de debate. Entonces me hubieran podido parar y me dicho, no, mire, no. Usted sabrá mucho de eso, pero a nosotros nos interesa, discutamos tal otra cosa. Y entonces yo hubiera tenido que decir, bueno, está bien. Me guardo mis dibujitos en el bolsillo, y abramos otro espacio de discusión. Que es muchas veces lo que... Esto también se puede provocar.
Si hubiéramos tenido más tiempo, yo no hubiera hecho esto que hice hoy, sino que hubiera venido, díganme, ¿qué problemas tienen? Y entonces hubiéramos establecido un diálogo. Y el diálogo es un elemento imprescindible de esta Constitución. No habría hoy abuelas de Plaza de Mayo si en el momento en que estaba en la plaza una de las mujeres no le hubiera dicho a otra, escúchame, tenemos que conversar de esto. Hablemos de esta cuestión. Sin diálogo no hay posibilidad de esta constitución de sujetos sociales. En consecuencia, la sugerencia es esta: dialoguen, piensen e intercambien, ármense mentalmente, solidifiquen sus posiciones, organícense. Es la única forma en que nosotros vamos a poder en algún momento pensar en cosas distintas para nuestro país. Es la única manera en que lo que ustedes van a hacer como médicos tenga significado más allá de que le vamos a poder curar el asma o lo que fuera a un paciente que recibamos en la guardia, en la consulta, en donde sea. Es la única manera. Del resto vamos a ser unos técnicos más o menos buenos, que nos vamos a ganar la vida más o menos dignamente, o tal vez, quién sabe. Esta es la sugerencia que yo les puedo dejar. Estudien, trabajen, dialoguen, organícense. Bueno, ¿paramos aquí? Bueno, listo, entonces, Mario, gracias. Sí, señor. De nada. Muchas gracias por la charla. De algunas de estas cosas vamos a retomar probablemente el jueves que viene, con esto casi seguro con el postulado. Y bueno, a ustedes agradecerle también la presencia, sobre todo de aquellos que no son los obligados por el curso a los cuales están sometidos los muchachos. Y bueno, el jueves que viene vamos a tratar de conversar del tema, bajar un poco al tema de qué es lo que está pasando con todas estas cosas en el sistema de salud en la Argentina. Así que prepárense porque vamos a tratar de hacerlo.